Bendiga a todos y a todas, ¿cómo están? Espero y estén bien ahí en casa. Y los que están trabajando todavía, espero y estén bien. Hoy tenemos una pequeña porción de la palabra. Un poquito medio difícil, un poquito medio dura a la vez, pero vamos a tratar de abrir un poquito el entendimiento, ya que ciertos temas de la Biblia, especialmente las cartas de Pablo, son un poquito difíciles y un poquito enredosas a la vez, pero en el nombre del Señor y con el Espíritu Santo del Señor vamos a salir adelante y poder entender esta porción de la palabra. A mí me tocó traer el tema de Primera de Corintios capítulo 9. Entonces, este capítulo en especial es un capítulo un poco congestionado, ya que por subtema tiene los derechos de un apóstol. Y sabemos que hoy en estos días, pues, para poder clasificar primero que nada a un apóstol, en las épocas del Señor Jesús, el apóstol tenía que haber sido seguidor de Jesús, eh, oidor de Jesús, aprendiz de Jesús, tuvo que haber estado ahí junto al Mesías, eh, tuvo que haber andado con él, tuvo que haber visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas, sus prédicas. Entonces, hoy en estos días, desafortunadamente, la palabra apóstol ya no la usamos de esa forma. La palabra apóstol, pues hoy en estos días la han degradado mucho y hay cualquier persona que se hace llamar apóstol y ya no se toma con la seriedad con que era en el principio. En el principio de lo que es la iglesia, el principio después de que Jesucristo instituyó a los 12 y les dijo que fueran, perdón, a los 11, y les dio un mandato especial, lo vemos en el libro de Mateo capítulo 28, donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo lugar, a toda persona, en todos lados. No hagan eh, no hagan a nadie menos, prediquen el evangelio. Entonces, este capítulo 9 de Corintios es un capítulo un poquito medio tenso a la vez, porque Pablo venía con un problema tras problema tras problema, ya que la iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática, lo podemos decir. Eh, de hecho, fue la congregación que más problemas le dio a Pablo. Eh, pero Pablo en su ministerio, él era un hombre paciente, era un hombre que tenía mucha elocuencia y aparte estaba lleno del Espíritu Santo, y cada vez que recibía notas de cómo la iglesia o ciertas iglesias estaban comportando, él siempre mandaba estas cartas para exhortarlos, para decirles cómo es de que tenían que comportarse, cómo tenían que hacer las cosas y cómo era de que él mismo les había enseñado mucha doctrina, ya que el Espíritu Santo lo había llenado de una forma especial para hablar en todos lados, en tiempo y en fuera de tiempo, a todo tipo de personas. Y el punto es de que esta iglesia de Corinto llega a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, en este capítulo 9, Pablo se encarga de decir quién es él, quién es y cómo es de que Jesús mismo lo había llamado y Jesús mismo se le había aparecido en el camino cuando iba a Damasco. Usted sabe la escritura, cómo Pablo lo cuenta y lo narra. También el libro de los Hechos lo narra de cómo él cuenta su conversión, de que cayó al suelo, una luz grande lo resplandió y
no pudo ver, por 3 días estuvo ciego hasta que vino un hombre, oró por él, un hermano. Entonces, vemos que el primer punto aquí de este libro, del capítulo 9, esta parte, vamos a leerlo. Primera de Corintios 9, versículo 1 dice: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces Pablo empieza con 3 preguntas, diciéndole a la iglesia a que recapaciten, eh, incitando a la iglesia que se acuerden de quién es el que les predicaba, quién es el que les enseñaba. En sí, los problemas más grandes que tuvo Pablo con esta iglesia fue de que Pablo quería la paz dentro de la iglesia. Era el factor principal que Pablo siempre buscaba en la iglesia de los Corintios. La paz en la iglesia. Después, la santidad en el mundo, en el entorno en donde vivían. Y después, la fidelidad del evangelio. Entonces, esa era la teología, o esa es la teología del libro de los Corintios. Pero era el tema principal de Pablo siempre que se refería a ellos. La paz en la iglesia, la santidad en el mundo, o sea, la santidad en lo que haces, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, por supuesto, en cualquier lado, y la fidelidad del evangelio, o sea, lo que dijo el Señor Jesucristo, eso es, y lo que el Espíritu Santo hablaba en ese entonces, eso era, y no era otra cosa más. Porque déjeme decirle algo, Pablo siempre fue criticado, pero pocas veces fue cuestionado su autoridad como apóstol. Y él vemos que está un poco irritado aquí al hacer estas preguntas en el capítulo 9, versículo 1. Lo notamos un poco irritado ya, porque constantemente la iglesia le había dado problema tras problema. Entonces, la respuesta a esta pregunta está en el versículo 2, y dice el versículo 2, dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he ido, cuando voy a Corinto, cuando voy, predico, cuando estoy allá con ustedes, todo lo que yo he hecho ha sido por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me llevó a ese lugar, no porque yo quise ir a ese lugar. Y todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido es porque el problema principal, uno de los problemas principales de la iglesia era que escuchaban filosofías humanas todos los días. Tenían como pan nuestro de cada día filosofías humanas. E incluso tenían a los judíos que venían a inyectar el evangelio torcido para traerlos a las sinagogas, a todos aquellos que Pablo había evangelizado, que Pablo había trabajado con ellos por años, que había hecho un trabajo excelente ahí en Corinto. Los filósofos venían y los llenaban de filosofías humanas, y los judíos venían y les inyectaban un evangelio erróneo, equívoco, para traerlos otra vez a las sinagogas. Entonces, Pablo estaba enfrentándose con un problema muy serio y muy grande por varios grupos de personas decididas a radicar lo que Pablo había hecho, a sacar por completo la gente que estaba reuniéndose ahí en Corinto y deshacer completamente todo el trabajo que Pablo había hecho por años. Entonces, Pablo, un poco irritado, les dice: hey,
si ustedes piensan que yo no soy apóstol, si ustedes piensan, si ustedes por ahí alguien dijo que yo no era apóstol, pues acuérdense de todo lo que he hecho, acuérdense de los milagros que Dios hizo por medio de mis oraciones, acuérdense también de todas esas personas que antes eran unos pecadores y ahora ya no lo son. Entonces, Pablo esforzándose, pero ya irritado, ya cansado, ya, y como decían, el comercial dice que para no enojarme yo debo de contar hasta 10, pero mi papá nos decía a mí y a mi hermano, pero con ustedes dos yo tengo que contar hasta 100, decía, porque la paciencia me la agotan, porque la paciencia me la, me la, me la extraen completamente. Entonces vemos a un Pablo que está irritado, porque a cualquier hombre, a cualquier mujer que se le cuestiona vamos a decirlo así, su fe, el hombre, la mujer va a reaccionar. Pero cuando a una persona se le cuestiona la autoridad que se le ha dado en la iglesia por medio del Espíritu Santo, entonces cualquier hombre y mujer va a respingar y va a decir, esperen un momento, esto es lo que yo he recibido es del Señor, porque si continuamos leyendo el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5, Pablo enfatiza que acaso no soy libre. Y leámoslo, dice el versículo 3, cuando los que me acusaban, perdón, contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no comer? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias experiencias? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice, no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros es escrito, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa sí regaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de esto de derecho, sino que los soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predique el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio.
Y la palabra de Dios una vez más nos dice cómo Pablo se encontraba y cómo Pablo puede decirle a cada uno que lo acusaba de qué estás comiendo o qué estás tomando o qué estás haciendo o por qué no trabajas o por qué estás trabajando. Todo lo que hacía Pablo era cuestionado. Si trabajaba, que por qué trabajaba. Si no trabajaba, porque por qué no trabajaba. Si iba y le hablaba a uno que era mundano totalmente, que si por qué estaba hablando con él, que si hablaba con los ricos, que si por qué estaba hablando con los ricos, que si hablaba con los pobres y ahí andaba entre ellos, que por qué andaba con los pobres. ¿No les recuerda esto cómo los fariseos acusaban a Jesucristo? ¿No les recuerda esto cómo los fariseos venían ante el Señor a apuntarle cuando se sentaba en la mesa con los publicanos? O sea, cuando Mateo le hizo la fiesta tan grande y lo recibió en su casa contento porque había recibido al Señor Jesucristo, el llamado del Señor Jesucristo. Pablo tenía el mismo problema. Pablo era criticado grandemente, no nada más por todo lo que decía y lo que hacía, sino que todo lo que Pablo, eh, eh, todo lo que Pablo sembraba en las iglesias y en los pueblos donde andaba, los anticristianos, o mejor dicho, los que estaban en contra del evangelio, se habían puesto en contra de Pablo, de Juan, en contra de Pedro, pero en una forma masiva, al punto que Pablo lo vemos ya frustrado. Y esta no es la primera carta que manda a Corintio, sino que después manda la segunda carta, y en la segunda carta lo vemos a Pablo igual, de la misma forma, tajante porque, una vez más, la iglesia de los Corintios fue la que le dio más problemas a Pablo. Así que yo te invito a que pongas atención a las enseñanzas de Jesucristo. Y yo te invito también a que pongas oído a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y yo te invito también a que lo practiques. Todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y todo lo que está escrito, los que estos hombres alcanzaron a escribir, vamos a ponerlo en práctica en vez de criticar y apuntar a los hermanos y qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Dejémonos de chismes, dejémonos de habladurías, dejémonos de emociones, dejémonos de decir un domingo nada más, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, pero el resto de la semana no hacemos nada. Dejémonos de hacer todo estipulaciones y dejarnos llevar por emociones, por filosofías humanas y nada más porque alguien dijo algo. Vamos a leer la palabra, estudiar la palabra, ponerla en práctica y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y con esto los dejo. Hermana Rina, el Señor le bendiga.